Bienvenidos y bienvenidas a Mi vida la decido yo, itinerario para avanzar hacia entornos con cuidados que promuevan vidas con sentido y bienestar. En esta serie de podcasts enmarcados en el proyecto Como en Casa, exploraremos la realidad de las personas mayores en los centros residenciales actuales. Reflexionaremos sobre las claves necesarias para apoyar vidas elegidas, proporcionando un espacio para el bienestar y el sentido personal. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y transformación hacia mejores cuidados y una mayor autonomía para las personas mayores. Con Andrea Pozo, investigadora en Matia Instituto. Mi nombre es Andrea y en los siguientes capítulos que completarán esta serie de podcast mi labor será rescatar las vivencias de algunas personas que viven en centros residenciales, sus personas allegadas y equipo de profesionales para que sus voces nos ayuden a identificar las cuestiones a tener en cuenta para acompañar a las personas a seguir viviendo como quieren. En el capítulo de hoy tendremos la oportunidad de reflexionar en torno a los procesos de final de vida en los centros residenciales. Todos nos hemos preguntado alguna vez a lo largo de nuestra vida, cómo moriremos, si sufriremos en esos últimos momentos, si tendremos tiempo de despedirnos de nuestros seres queridos o incluso dónde nos gustaría pasar esos últimos días. La mayoría de nosotros pensamos en nuestro hogar como un lugar confortable y seguro en el que poder morir en paz. Sin embargo, la realidad es otra, y es que la mayoría de personas mayores, sobre todo aquellas con mayores necesidades de cuidado y de apoyo, pasan sus últimos días hospitalizadas o en centros residenciales. Por ello, en este contexto es importante atender a las preferencias y deseos de las personas en relación a su final de vida, poder hablar con ellas sobre este tema para poder acompañarlas a morir preservando su dignidad y bienestar. Tal y como hemos mencionado en cada uno de los capítulos de este mismo podcast, la persona tiene derecho a decidir y participar en todos los aspectos de su vida y en todo su proceso vital en un centro residencial, lo cual comprende desde que la persona se plantea mudarse a este tipo de recurso hasta que, sea por la razón que sea, decide marcharse. Y uno de estos motivos suele ser el de final de vida, por eso es importante fomentar también que la persona participe en estos últimos momentos. Es decir, se deben ofrecer oportunidades para que las personas podamos planificar de forma anticipada los apoyos e intervenciones que deseamos en el final de nuestra vida, para lo que se deben generar espacios en los que se puedan resolver cuestiones pendientes y tomar decisiones respecto a esta etapa. Dicho esto, acerquémonos a la realidad de los centros residenciales desde las voces de sus protagonistas, a través de las cuales podremos conocer de qué manera se aborda el tema de la muerte y final de vida en este tipo de alojamientos. Ahora sí, comenzamos. Me parece necesario dar comienzo a este capítulo subrayando que la muerte es un tema tabú del que nadie quiere hablar. Resulta curioso cómo, a pesar de que todas y todos moriremos en algún momento de nuestra vida, la muerte sigue siendo a día de hoy un tema tabú en nuestra sociedad. Cuesta hablar abiertamente sobre ello y no es algo que se perciba con naturalidad. Esto mismo se refleja también en los centros residenciales, donde parece que las propias personas mayores no tienen problema en abordar y hablar de la muerte, mientras que somos nosotros, las personas que les apoyamos, quienes nos acercamos a este tema con temor y prejuicios. Esto mismo es lo que nos cuentan algunas de las personas entrevistadas. Son conversaciones difíciles porque son conversaciones, quizá la muerte todavía no se trata como una parte más de la vida. Entonces a veces duele hablar de estas cosas. Duele más a las familias que a ellos. Ellos hablan mucho de cómo quieren que sea su final de vida, ¿no? Pues si te verbalizan, a mí no me llevéis al hospital, dejadme morir aquí en mi cama, o yo cuando muera, acordaros de decirles a mis hijos que lleven mis cenizas, que lo he dicho muchas veces, que no se les olvide que yo quiero que esto sea así, ¿no? Entonces ellos sí que para ellos es mucho más fácil hablar de ese final, para las familias es más doloroso y más difícil, ¿no? No lo sé. Es un tema del cual es que no quiero hablar. El hecho de que la muerte se perciba como tabú resulta en una barrera a la autodeterminación y participación de las personas que viven en centros residenciales, quienes no tienen la oportunidad de tener este tipo de conversaciones y reflexionar en torno a sus necesidades en relación a su final de vida. Parece que las personas, si acaban hablando de estos temas, lo hacen normalmente, sobre todo con sus compañeros y compañeras del centro. No, poco, porque a veces con las compañeras de mesa solemos hablar algo, pero dice, vamos a dejar esta conversación que es muy triste. No se habla muy poco. Hombre, si hablara yo con
Hombre, ahora mismo tengo las que comen conmigo en la mesa, una que conocí ya nada más entrar aquí, que se llama Ana. Por otro lado, esto mismo también influye en la manera en la que se abordan los fallecimientos en los centros cuando ocurren. Escuchemos lo que nos cuentan las personas. No se transmiten. No se transmiten. Aquí muere la gente y no te enteras. Hay días que igual hay 3 o 4 días que se murió y no lo sabemos. Vemos lo de menos, pero no lo sabemos. No sabes, guárdenlo enseguida. No me entero, no lo dicen. No me entero. Pues lo llevan muy a lo silencio. Silencioso. No, lo sabemos, pero que lo comuniquen no. No nos la comunican. Yo me entero porque pregunto. Diferentes voces nos cuentan cómo las muertes no son comunicadas a las personas que viven en los centros, que es algo que se esconde y se lleva en secreto, lo cual genera incertidumbre y malestar en el ambiente. Esto lleva a que las personas se vean obligadas a preguntar qué es lo que ha pasado con aquel compañero que fue trasladado al hospital y no volvió, o aquella persona que llevan semanas sin ver y no saben nada de ella. Y digo, porque a mí ya me daba mala espina que andaba ya con bolsas para allá y para acá. Digo, ay madre, yo no sé si Jesús se habrá muerto. Digo, bueno, pero ya verás cómo me entero. Pero a veces si echo en falta a alguien, ya estoy preguntando. ¿Quién es este señor? Pues marchó. ¿O quién es este otro? Pues a lo mejor dicen, murió. Pero como muchas veces no te lo dicen y tampoco pregunto. Yo hay gente que llevo conociéndola 4 años, que la aprecias y que te relacionas muy bien con ella y tal, y un día te enteraste, oye, ¿qué pasó con fulana? Murió. Sí, sí. A lo mejor te viene uno un día, oye, ¿sabes que murió fulano? Y tal, él se enteró porque no sabe quién lo dijo y tal. Yeah. Pero oficialmente aquí eso no se comenta. Hay personas que incluso creen que la razón por la que no comunican este tipo de noticias desde el centro se debe a alguna norma o política establecida por la organización. Supongo que es política de la empresa o tal, yo tampoco lo pregunté nunca. Y entonces digo yo, ¿qué es de Manuel? Ah, que se puso muy malín y se murió. ¿Aquí? No, arriba, ya está. No tendrán derecho a decirlo, lo veo normal. Pero por otro lado, somos un grupo de compañeros. No. Resulta curioso cómo, mientras las personas que viven en los centros expresan no enterarse de los fallecimientos cuando ocurren y no poder despedirse de estas personas, el equipo de profesionales habla de que lo primero que hacen cuando alguien fallece es comunicar la noticia en el centro. Siempre lo que hacemos es comunicarlo a sus compañeros, ¿no? A los más próximos. La verdad es que cuando hay un proceso de fallecimiento que pueda ser de unos días o más largo, ellos también a veces se despiden y hacen su propia despedida, ¿no? Pero si es algo más repentino, pues alguien que se va a un hospital y ya no vuelve, que esto también suele ocurrir, pues les damos esa noticia y les facilitamos el contacto también con la familia, que pasen unos días, que esperen unos días cuando esa familia viene al centro y además saben que aquella persona era de su círculo, amistades, ¿no? Aquí se hacen vínculos muy estrechos entre ellos, pues facilitamos que esa persona pueda dar el pésame a esa familia. Pues yo sobre todo intento con los que vienen al gimnasio y son conscientes acompañar a las que acompañan a esa persona. Es decir, suelen estar en un grupo donde trabajan juntas o tal, o incluso ya cuando van al hospital hay gente que está, ¿y qué sabes de tal? ¿Y qué sabes de cuál? Entonces, bueno, yo sí tengo información y puedo, sin meterme en mayores, siempre intentas pues hablar de ello con ellos, pues el que falta. Entonces, el duelo para mí es acompañar a los que son conscientes de que faltó pues tu compañera de habitación. Además, desde los centros se enfatiza la necesidad de superar los prejuicios y empezar a normalizar este tipo de temas en el día a día, ya sea hablando sobre estos temas con naturalidad. Lo hablo con normalidad, vamos, no tengo, incluso yo les cuento, yo el día que cuando te vas caminando con ellos y tal, dije yo, ojalá, mira, el día que tenga que ser, que no despiertes. Eso es lo que yo quisiera para mí. Sí, eso, sin dolor, sin sufrir, sí, tal cual. Entonces, bueno, yo intento normalizarlo, es algo que está con nosotros. Es como que cuando te dice la gente, trabajas en una residencia, ¿no te da pena que se mueran? Yo, no, todos nos vamos a morir. Yo lo único que pretendo es facilitarle y mejorar su vida en el tiempo que esté conmigo.
No, se tiene que morir, igual que me voy a morir yo, pero no es lo mismo estos últimos años estar de una manera que de otra. O incorporando preguntas en torno al final de vida en las entrevistas iniciales que se realizan con la persona cuando ésta se muda al centro. En esas entrevistas ya previas, a soltar alguna pregunta de si tiene decidido cómo quiere que sea su final, si va a querer ir a hospital o va a querer quedarse con nosotros en el centro. Por tanto, emerge la necesidad de incorporar el tema del final de vida como un aspecto más a tener en cuenta cuando acompañamos a las personas a llevar adelante la vida que quieren y poder también favorecer momentos y espacios donde éstas puedan tomar decisiones en torno al cuidado y atención que quieren recibir al final de su vida. Algunas personas nos trasladan cómo les gustaría pasar estos últimos momentos de vida. Escuchemos lo que nos cuentan. Hombre, yo pienso estar aquí, claro. No tengo ninguna intención de ir a mi casa solo, ni ir a otra residencia, ni nada. Estoy a gusto, estoy muy bien. Y cuando llegue la hora, pues me iré tranquilamente. Esos últimos días, la importancia que tendría sería no pasarlo muy mal. Me refiero a dolores, angustias o todo este tipo de cosas, las menos posibles. Si puede ser ninguna. Pues relajables, de no estar pensando que me voy a morir y ya la tengo encima. Soy creyente, aunque no voy a la iglesia. Mucha gente dice, ay, no, Dios, ¿y por qué clamamos tanto a Dios? ¿Y por qué pedimos, ay, Señor, sácamelo en paz, ay, Señor? Lo que tenga que ser, hija. Yo tengo una palabra muy grande, hágase tu voluntad. Siendo muy sincera, me gustaría pasarlo en mi casa, con mis hijas, con mis nietas y mi hijo. Poder tener la mente suficiente para despedirme de los de casa. En general, parece que las personas dan importancia a poder morir tranquilas, sin dolor ni sufrimiento. Sin embargo, si atendemos a lo que nos acaban de contar las dos últimas personas, parece que también tiene especial relevancia para ellas el tener la posibilidad de pasar esos últimos momentos con las personas de su círculo cercano, con la familia, teniendo la oportunidad y el tiempo necesario para despedirse de ellas. Esto último es también una de las mayores preocupaciones de las familias entrevistadas cuando se les pregunta sobre el final de vida de su familiar. Las familias quieren tener la oportunidad de poder despedirse a tiempo, poder pasar el tiempo que quieran acompañando a sus familiares en sus últimos momentos. Así nos lo cuenta una de las familiares. A ver, creo que ningún sitio es bueno para morir. A mí me hubiese gustado que mi madre muriese conmigo en mi casa. Sé que no va a ser posible y es una cosa que a mí me quita el sueño muchísimas veces. Decir que un día me llamen por teléfono. De hecho, cuando leo Plaza Real, ellos saben que siempre me pongo tremendamente nerviosa, porque tengo miedo que ya haya pasado y que yo no he podido estar con ella. Mi mayor ilusión es que el día que llegue, que tenga tiempo de venir y de estar con ella, por lo menos en el último momento. Es una cosa que a mis hermanos y a mí nos quita mucho el sueño, porque siempre era conmigo con quien ella quería estar y yo con ella. Siempre estuvimos tremendamente unidas y estábamos todo el tiempo juntas. Entonces para mí es duro saber que no va a poder morir a mi lado. Y me gustaría que, no sé, poder hablar con ella, poder despedirme, que pudieran venir mis hijos a despedirse, que pudieran venir mis sobrinos que además viven fuera, que pudiéramos estar todos juntos, que es lo que a ella siempre le encantó. Desde el equipo de profesionales de algunos de los centros también ponen especial hincapié en promover las condiciones necesarias para garantizar la comodidad y flexibilidad en las visitas de las familias, posibilitando que éstas puedan pasar todo el tiempo que quieran junto a su familiar, haciendo también todo lo posible por generar un entorno acogedor e íntimo. Y aquí no hay problemas por venir, entrar a las horas que necesiten. Si por trabajo tienes que entrar a una hora que tal, normalmente no hay ningún problema en que puedan acompañar cuando haga falta. Hombre, a ver, yo creo que ahí sobre todo es permitir a la familia estar. Creo que es lo más importante. Y si no hay familia, pues que algunos casos hay, pues bueno, siempre se entra a un auxiliar constantemente, estando cuidado, cambios posturales, e intentar, bueno, acompañar. Yo, por ejemplo, desde que estoy aquí en primera planta, sí hubo un caso que además se le trasladó a otra habitación y todas las facilidades a las familias, que encima eran un montón de hijos, que además quedaban, o sea, no había impedimento de nada, ni restricciones de horarios. El final de vida yo creo que
es algo que aquí en este centro concretamente siempre se ha trabajado muchísimo. Pues, por ejemplo, desde acomodar a esa persona, pues si estaba en una habitación doble, que lógicamente esté en una individual para que su familia pueda estar las 24 horas con ella, que el equipo estemos arropando no solo a esa persona, sino también a esa familia, que facilitemos que esa despedida sea lo más próxima entre familia y usuario, ¿no? Y que tengan ese espacio para esa despedida. Sí, cuando mi madre entró y estaba tan enferma, sí nos comentaron que cuando se necesitaba paliativos que nos iban a avisar, que podíamos estar en la habitación con ella el tiempo que no quisiésemos. No hay que olvidar que también es muy importante establecer los apoyos y el acompañamiento necesarios para abordar el duelo también con las familias, con las personas allegadas y con las personas que viven en el centro, asegurando también que estas personas tienen la información necesaria y requerida sobre estos temas. Hasta aquí el capítulo de hoy, en el que, gracias a los testimonios de algunas personas que viven en los centros, sus familiares y profesionales, hemos podido conocer un poquito mejor cómo se aborda la muerte y el final de vida en los centros residenciales. Algunas de las ideas clave que podríamos extraer de todas las reflexiones compartidas podrían ser las siguientes. Parece que las personas que hemos entrevistado en algunos de los centros residenciales no tienen la oportunidad de hablar sobre la muerte y sus preferencias en el final de vida, ni a tomar decisiones sobre cómo quieren ser acompañados y acompañadas y la atención que quieren recibir. Los fallecimientos, cuando ocurren, no son comunicados directamente a las personas que viven en el centro y éstas acaban preguntando por la persona que falta, generando una situación de incertidumbre y malestar. La figura de la familia y la red cercana de la persona es esencial y se debe de ofrecer la flexibilidad y condiciones necesarias para que la familia pueda pasar todo el tiempo que necesite con la persona y pueda despedirse de ella. El final de vida y la muerte deben de ser temas que se traten con naturalidad en los centros residenciales y también en general a nivel social, y se deben generar espacios en los que la persona pueda resolver cuestiones pendientes y tomar decisiones respecto a su etapa de final de vida. Y por último, se deben ofrecer los apoyos y acompañamiento necesarios para abordar el duelo tanto con la propia familia como con las personas que viven en el centro o unidad de convivencia, ofreciéndoles la información y recursos necesarios. Y ahora sí, terminamos. Muchas gracias por compartir este tiempo de reflexión conmigo y hasta la próxima. El proyecto Como en Casa tiene como objetivo generar un itinerario de transformación de los centros residenciales hacia entornos centrados en las personas, desde lo que para ellas es significativo y constitutivo de bienestar. Liderado por Matía, Como en Casa está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y los fondos Next Generation EU de la Unión Europea. Os invitamos a conocer más acerca de este proyecto en www.comoencasa.eus.